para asistir a esta ponencia, a este congreso. Y bueno, yo voy a dar una charla que en principio, cuando empecé a prepararla, pues casi cuando yo tratamientos Flavel en dolor neuropático, pues me pareció, empecé a investigar un poquito a la hora de preparar la charla y casi me hubiera quedado con el tratamiento Flavel, es decir, tratamiento, esto es literatura anglosajona y generalmente son tratamientos fuera de ficha terapéutica. Esto para nosotros los médicos clínicos pues tenemos siempre este conflicto, estamos hablando de medicamentos que están fuera de ficha terapéutica y entonces aquí hay una cuestión muy importante porque tenemos que basarnos en niveles de evidencia, en guías de recomendación y a la hora de buscar estos medicamentos fuera de ficha terapéutica pues vemos que son medicamentos que están autorizados a nivel de las agencias nacionales e internacionales, pero a veces los usamos fuera de determinadas enfermedades, ¿no? Fuera de las fichas terapéuticas. Recordar que el documento oficial de un medicamento es su ficha técnica. Esto lo saca la empresa en cuestión, siempre avalada por las agencias nacionales e internacionales. Pero claro, ¿por qué aparecen estos medicamentos? Entonces a la hora de investigar me puse a preparar la charlita y me interesó mucho por qué usábamos estos medicamentos, si los estábamos utilizando bien y si teníamos nosotros riesgo legal a la hora de usar estos medicamentos. Hay mucho, me metí en varias, sobre todo en farmacia hospitalaria, a ver cómo legalmente nosotros los médicos clínicos estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Estos medicamentos que se usan fuera de indicación terapéutica, pues, ¿por qué aparecen? Generalmente porque hay lagunas terapéuticas, la pujanza de investigación en determinadas áreas, en áreas médicas, y muchas veces las propias empresas que sus medicamentos a lo mejor son baratos y nosotros empezamos a usar los determinados fármacos, ¿no? Veremos que hay muchos trabajos y me pregunté yo que si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal, entonces me metí un poquito a la hora de investigar si estábamos haciendo una buena praxis, ¿no? Entonces, esto empezó desde el Real Decreto de 2009, en donde el Boletín Oficial de Descartes ya hizo una declaración de las prescripciones fuera de ficha técnica en la literatura internacional, ¿no? Entonces ya aplicó estos medicamentos por el que se regulaba la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales y a partir de esta regulación se empezó a aparecer el uso compasivo de medicamentos en investigación, el uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas y el acceso de medicamentos no autorizados en España. Esto está ahora muy de moda, ya sabéis que hay medicamentos que están autorizados en España y no están autorizados en otros países y al revés. Está el clásico que estáis viendo ahora del Nolotil famoso, que no se puede utilizar en el Reino Unido. De hecho, hoy estaba leyendo yo el diario y había ya el famoso Nolotil, pues ya está prohibido en 30 países a nivel mundial. Es decir, que nosotros seguimos utilizándolo, pero daros cuenta siempre que la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, muchas veces autorizan medicamentos que a lo mejor la FDA no lo autoriza, así que estamos siempre un poquito a ver por dónde nos metemos, ¿no? Entonces, el acceso de medicamentos no autorizados, pues también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto también va avalado también por la declaración de Helsinki, donde siempre nos decía que se reunieron en Brasil en 2013, donde decía que la necesidad de tratar se impone y el médico, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas si a su juicio ello da lugar a esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de este Real Decreto lo que nos dice es que nosotros podemos utilizar medicamentos fuera de ficha terapéutica, pero ojo, sin necesidad de decírselo a la Agencia Española de Medicamentos, pero siempre con una serie de pautas. ¿Qué pautas? Pues todos los medicamentos fuera de indicación terapéutica tienen que estar reflejados en historia clínica, tiene que tener por la autonomía del paciente, tiene que tener el consentimiento informado del paciente y nosotros como médicos clínicos tenemos que informarle de las restricciones y de que estamos recetándole un medicamento fuera de indicación terapéutica. Entonces, esto nos va complicando nuestra práctica diaria. Daros cuenta que nosotros tenemos que basarnos en la medicina basada en evidencia, ¿no? Y tenemos que basarnos en el documento oficial que es la ficha técnica. Entonces muchas veces nosotros cuando tratamos cualquier tipo de dolor, hoy vamos a ceñirnos de dolor neuropático, pero cuando tratamos dolor oncológico o algo,
pues siempre tenemos que tener en cuenta qué nos pone esa ficha técnica, que en realidad es donde nos podemos guiar. Incluso habrá fármacos fuera de ficha técnica, que veremos ahora, que son primera línea de elección en un tratamiento, por ejemplo, para el dolor reumático, pero en otras líneas, en otras guías recomendadas, está a lo mejor en la última elección. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que eso nos puede a nosotros repercutir a la hora de esa prescripción, ¿no? Incluso estos medicamentos fuera de línea terapéutica nos ocasionan conflictos. Los gestores nuestros siempre nos dicen que estos medicamentos no podemos recetarlos porque cuestan mucho y además nos dice que está fuera de indicación terapéutica. De hecho, los médicos queremos la libertad de prescripción. Nosotros queremos la libertad de prescripción porque consideramos que estamos haciendo el bien al paciente. La industria farmacéutica quiere vender más. Entonces tiene un fármaco que se llama X y quiere venderlo en más patologías, aunque esté fuera de ficha técnica. Eso es importante y por supuesto está el paciente que lo que quiere es un medicamento seguro y eficaz, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Chocamos constantemente. Nosotros hace poco, yo estoy en la unidad de dolor de Puerta del Mar de Cádiz, en la provincia de Cádiz, a las unidades de dolor nuestras, nos han hecho una auditoría externa por utilización, como inspectores médicos, por utilización de medicamentos fuera de ficha terapéutica, en donde nos han presentado un montón de pacientes que no lo estaban utilizando bien. ¿Y por qué no lo utilizábamos bien? Pues porque en la ficha técnica, que es el documento oficial, no constaba que ese medicamento, generalmente siempre suele ser el medicamento más caro, eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero bueno, nuestros gestores nos dan un poquito de caña por ese tema. ¿En qué tenemos que basarlo? Pues antes Fernando lo ha comentado, hay una guía de práctica clínica sobre el tratamiento farmacológico de dolor neuropático periférico en atención primaria, que lo coordinó Rafael Galvez en 2016, donde trabajaron especialistas en dolor neuropático, médicos de atención primaria, médicos de familia, médicos generales. Yo creo que es una guía magnífica donde nos pone claramente niveles de evidencia de todos los fármacos, sobre todo utilizados en dolor neuropático. La búsqueda filotráfica, veis que fue bastante extensa, se utilizaron instrumentos AGRI2 y donde se ponen los niveles de evidencia, cualquier fármaco que utilicemos y el nivel de evidencia que tiene. Entonces eso es importante porque nosotros hay que también tener en cuenta que estos fármacos, aunque sean fuera de ficha técnica, tienen que tener niveles de evidencia. Entonces esta guía yo os la aconsejo porque es una guía bastante completa, donde te ponen en función de todos los ensayos y pruebas que se han hecho, pues qué nivel de evidencia o qué tiene todos estos fármacos, ¿no? Bueno, hay guías, hay muchísimas, es decir, yo no voy a hablar de guías de muchísimas, pero antes mis compañeros, tanto Gabriel como Fernando, han hablado de muchos fármacos, han hablado de pregabalina, de gabapentina, de glosetina, de venlafaxina, de flafacina, han hablado de opioides, de tramadol, pero ojo, esto dependiendo de la guía terapéutica puede ser primera línea o segunda línea, pero también estos fármacos están fuera de ficha terapéutica, porque yo he cogido algunos prospectos, bueno, antes de los prospectos, pues esto se complica más en dolor neuropático, porque dependiendo del síntoma y pues un fármaco puede servir más, dependiendo si hay aerodinia, si es parestesia. Todo tenemos que hacer, sobre todo, basándonos en las guías de práctica clínica. Pero claro, las guías de práctica clínica, esto lo hace la farmacia. La farmacia es la que tiene que dar el nivel de evidencia. Y eso es muy importante, porque muchos... y claro, la farmacia, por supuesto, avalado por las agencias nacionales e internacionales. Y tenemos que basarnos en esta guía de práctica clínica para mejorar la calidad, para mejorar los resultados, mejorar la información. Perfecto, la guía es lo que nos tenemos que basar los médicos clínicos, basados en los niveles de evidencia, los grados de recomendación, y después a partir de ahí, primera línea, segunda línea, magnífico. Estos son clásicos tratamientos farmacológicos, donde vemos, como siempre, los fármacos de primera línea. Esto se va cambiando, dependiendo del año, pues se va cambiando y se va metiendo incluso, hay fármacos ahora que ha dicho antes Fernando, de los tratamientos tópicos, que ahora veremos que ya se están poniendo incluso como primera línea, los tratamientos tópicos. Pero cuando nos metemos en algunos prospectos, yo me meto en algunos prospectos, y la mifestrina antes no la tenía, pero ahora tiene tratamiento del dolor neuropático, magnífico. Pero la gabapentina tiene dolor neuropático periférico.
la pregabalina, dolor neuropático periférico. Esto es lo que pone la ficha técnica, que esto es teóricamente lo que deberíamos ceñirnos los médicos clínicos. Pero es que, por ejemplo, la duloxetina tiene dolor neuropático diabético. Es decir, si queremos usar la duloxetina en otro dolor neuropático, podemos tener un conflicto. Un conflicto a nivel de guía de ficha de fuera técnica. Con lo cual tendríamos que plantearnos historia clínica, consentimiento informado, aviso de restricción de la medicación, porque la evidencia actualmente de la duloxetina es el dolor neuropático diabético, pero ojo, pero la venlafaxina de venlafaxina no tienen indicación de dolor neuropático y lo estamos utilizando. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos datos porque son importantes a la hora de la utilización. El tramadol, el tapentadol, bueno, el tapentadol en Estados Unidos se ha aprobado para el dolor neuropático diabético. Entonces, claro, se van aumentando las indicaciones terapéuticas en las fichas técnicas, pero tenemos siempre, el médico tenemos que estar siempre teniendo en cuenta todos estos prospectos, ¿no? El cannabinoide ahora se está utilizando para la esclerosis múltiple, para el dolor neuropático periférico, pero bueno, son estudios de investigación. Avanzando un poquito, quitando un poquito los tratamientos de fuera de indicación terapéutica, extendiéndonos un poquito al tratamiento del dolor neuropático, sobre todo los que más últimamente están teniendo más tendencias son los tratamientos tópicos, que ya Fernando ha dado algunas pautas, yo también voy a dar algunas pautas de algunos medicamentos que están saliendo ahora nuevos, que no tienen indicación terapéutica todavía completa, pero que se están empezando a utilizar por este efecto analgésico tópico, útil en el lugar de aplicación directo, a diferencia del transdérmico, es un efecto sistémico. En la actualidad la agencia europea pues, nos aprueba 2 fármacos para el tratamiento de dolor neuropático, como hemos comentado, el apósito de lidocaína al 5%, pero claro, neuralgia posherpética, volvemos a lo mismo, a nosotros nos han puesto ya visado. Yo no sé si vosotros, por lo menos en la provincia de Cádiz, nos han puesto visado. Es decir, nosotros ahora mismo no podemos utilizar el apósito de lidocaína al 5% si no es exclusivamente para neuralgia posherpética. Sí, nosotros lo utilizamos para heridas postquirúrgicas, que iba muy bien, pero ahora nos han puesto un visado en donde nos ha parado un poquito, entonces nos ha parado el tema de la libertad de prescripción. Entonces esto lo hacen para el parche, que seguramente lo harán porque es el medicamento que es muy caro. Para otros medicamentos, a lo mejor para la venlafaxina pues no lo ponen, pero para este sí lo ponen. Entonces ahí los gestores siempre compiten con nosotros, ¿no? El parche de calcicina, indicación de dolor neuropático periférico localizado en adultos. Estos tratamientos tópicos tienen una serie de dianas, las sustancias inflamatorias, bueno, que iremos viendo, y como ha dicho aquí antes Fernando, los parches de lidocaína tienen alto nivel de evidencia para la neuralgia posherpética y para la polineuropatía diabética, aunque no está reflejado en la indicación terapéutica. Y tiene un nivel medio de evidencia basado en las guías de práctica clínica, en menos evidencia en lesiones traumáticas, la disculopatía cervical, y tiene un bajo nivel de evidencia en dolor neuropático orofacial. Sí, la casicina, bueno, como ya ha comentado antes Fernando, no voy a incidir, sobre todo, no eficacia con alto nivel de evidencia en concentraciones bajas. Los parches de calcicina pues tienen alto nivel de evidencia a concentraciones altas. Hay otros fármacos que se usan como tratamiento tópico, la clonidina tópica, generalmente que tiene en la guía de evidencia tiene un nivel medio de evidencia. La clonidina tópica generalmente que se está utilizando al 0,1%. La toxina botulínica, como sabéis, es una potente neurotoxina que a la vez que por lo visto tiene un efecto analgésico independiente de su actividad a nivel de la hiperexcitabilidad muscular, a nivel de las lesiones a nivel tópico, pues también está habiendo investigación en este tema, sobre todo cuando hay alodinia e hiperalgesia. Tiene un nivel de evidencia A para la neuralgia posherpética y la del trigémino, y tiene menor evidencia para neuralgia postraumática y neuralgia diabética. Hay otros fármacos que están saliendo nuevos fuera de indicación, el Amiquet, que es una asociación de crema de amitriptilina al 4% con ketamina al 2%. Se han hecho ya estudios en donde parece que todavía no tienen indicación completa a nivel de ficha terapéutica, pero son posibles fármacos que podremos utilizarlos en el futuro. Amitriptilina más ketamina. La ketamina tópica por sí, bloqueante del receptor NMDA,
La evidencia todavía no está porque no hay un grado de evidencia importante, hay concentraciones del 0,5 hasta el 10%, la ketamina tópica. Incluso hay antidepresivos que se están usando a nivel tópico, aunque no queda claro pero el mecanismo de acción, pero se están empezando a usar antidepresivos a nivel tópico, ¿no? Aunque no hay evidencia todavía, pero vamos, ya hay estudios hechos con antidepresivos a nivel tópico. El que comentó antes Fernando, el Vanil, es un análogo de la capsaicina, mayor efecto analgésico a nivel directo, a nivel de los canales TRPV1. El ambrosol es un bloqueador de los canales del sodio, que es una crema de ambrosol 20%, que ya se han empezado a hacer estudios en dolor neuropático localizado, y bueno, y poco a poco iremos adquiriendo niveles de evidencia en estos fármacos. Incluso, paradójicamente, los aires tópicos también pueden tener un cierto efecto sobre el dolor neuropático. Está demostrado el dolor neuropático periférico y neuralgia posherpética. El baclofeno a nivel tópico también puede dar mejoría de dolor neuropático localizado. Y muchas veces, ya acabando, estos fármacos se basan muchas veces en el fenotipo humano. Es decir, parece que es curioso que, dependiendo de la persona, pues hace más efecto los parches, la toxina, de clonidina, si hay alodina mecánica y función nociceptiva preservada. Así, basado en el curso de la persona, pues actúan más hay personas que le actúan más que en otras personas a nivel del dolor neuropático. Y ya por último esto acabo refiriéndonos que están cambiando las guías terapéuticas y ya se están poniendo los tratamientos tópicos como monoterapia de primera línea de tratamiento de dolor neuropático. Sí, esto es una última, creo que es del año pasado, en donde se empezaría con diagnóstico de dolor neuropático, monoterapia con los fármacos apósitos de lidocaína, más parche de capsaicina, 2-4 semanas. Si hay buena respuesta, se continúa con el tratamiento. Respuesta parcial, ya se añadiría una medicación sistémica, la clásica, la que todos tenemos, la que hemos comentado, y si no hay respuesta, cambiar la medicación. Pero veis cómo el medicamento, las guías terapéuticas van avanzando y ya monoterapia con fármacos tópicos. Pues nada más, muchas gracias.